Entonces voy a repetir la historia para que me entiendan el contexto de todo lo que vamos a hablar. Saben, empecé platicando que hay una niña de 3 o 4 años, su papá la está criando, la está educando. Y en la tarde, mientras su papá la bañaba, le dice la niña a su papá: papá, ¿y dónde deberíamos de estar ahorita? Y el papá se sorprende y le pregunta: ¿por qué me preguntas eso? O sea, ¿a qué te refieres? Dice: papá, es que en la mañana cuando vienes a levantarme me dices, deberíamos de estar almorzando. Y luego cuando estamos almorzando me dices, deberíamos de estar lavándonos los dientes. Y cuando estamos lavando los dientes me dices, deberíamos de estar en camino a la escuela. Y cuando estamos en camino a la escuela me dices, deberíamos de estar en la escuela. Entonces, papá, ¿dónde deberíamos de estar? Y de esta reflexión hemos caminado a través de esta serie en los capítulos anteriores. ¿Dónde deberíamos estar con respecto a la oración? ¿Dónde deberíamos estar con respecto al amor? ¿Dónde deberíamos estar con respecto a poner raíces profundas y en nuestra fe? Y hoy el título es ¿torpes o fuertes? Gracias, hijo, porque no me lo cambiaste ahora. Ahí se quedó. Está corto, ¿verdad? Y lo vamos a ir entendiendo, el título. Pero quiero recordarles cómo iniciamos también en el primer capítulo con Hebreos 5, del 11 al 14. Saben, el autor de Hebreos siempre se había dicho que era Pablo. Después pensaron algunos eruditos que es Lucas. Lo que pasa es que no pone como en las demás cartas donde dice yo Pablo a la iglesia, En Hebreos no hay un autor del libro, de la carta a los hebreos. Y entonces se ha dado inclusive a posibilidad de más autores. Si ustedes leen Hebreos y leen las cartas de Pablo, no sé, no soy un erudito, pero a mí me parece que era Pablo, porque es, como dijo Paola, me llamó la atención que dijo, me gusta Pablo porque habla bien claro y fuerte. Bueno, así es la carta de Hebreos. Pero bueno, Hebreos 5, 11 al 14 dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo, fíjense, es difícil de explicar, dice. Y es difícil de explicar. ¿Y va a ser difícil esta predicación? Sí. Es difícil de explicar. Dice, sobre todo porque ustedes, y luego dice, son torpes. Wow. Espiritualmente. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Dice, y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes ya, y deberían estar, ¿verdad? ¿Dónde deberíamos estar, papá? Deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Y pongamos atención al versículo 14. El alimento sólido es para los que son maduros. Los que son maduros. Y luego dice, los que a fuerza de, y vamos a poner atención en esta palabra, práctica. A fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La práctica nos capacita para distinguir entre lo bueno y lo malo. Wow. Vamos a leer el versículo 11 una vez más. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan.
torpes. ¿Cuándo es que somos? Porque esa carta también se dirige al pastor y a ustedes, a todos nosotros. Está hablando a los cristianos. ¿Cuándo somos torpes espiritualmente? ¿Cuándo? Un poco ahí donde empieza atrás, dice, es difícil de explicar a ustedes porque son torpes. ¿Saben? La torpeza espiritual nos atrasa, nos deja atrás. ¿Dónde deberíamos de estar? Nos alenta. No de alentar, ¿verdad? No, de lento. Nos hace más lentos, de lentitud. Cuando no hemos crecido en la práctica constante de alguna dice el diccionario, cuando no hemos crecido en la práctica constante de alguna actividad, llámese deporte, trabajo, recreación. Cuando yo era joven, lo fui, tuve pelo. Cuando yo era joven, mi primo Rubén, al darse cuenta de la necesidad que había en casa, mamá y mi hermano enfermos y yo, consiguió que la empresa vinícola del Vergel, donde él trabajaba, me diera trabajo a 20 kilómetros de Gómez Palacio, Durango, donde yo me crié, de Santa Rosa de Lima. Y me dieron trabajo de 16 años con una carta de mamá. Y como yo era más o menos de buen tamaño y todo, pues estaba fuerte, estaba joven y entré a trabajar a la vinícola de Vergel. ¿Saben? Mi primer trabajo fue de estibador. ¿Sí saben qué es estibador? Un estibador es un cargador, nada más se oye más bonito, estibador. Bueno, creo que se llama estibador porque acomodábamos las cajas, que son unas largas, no son cuadradas, son largas así, se acomodan de tal manera que se van ensamblando y puedes poner alturas tremendas. En las bodegas caminábamos hacia lo doble de altura de esto sobre las mismas y estibábamos las cajas de vino. Después me ascendieron a surtidor de botella. La máquina de surtir botellas va corriendo y habíamos, no recuerdo bien si eran 5 o 6 para surtir botella en cada línea, y teníamos otra línea atrás que nos daba la botella en cajas. Nos ponían las cajas cerradas, así en su posición normal por acá por atrás, y nosotros, o sea los surtidores de botella, tenemos que voltear, agarrar la caja, ponerla en una base que teníamos tipo mesa aquí, voltearla para que la botella quedara al contrario, la abríamos por abajo y sacábamos de 2 en 2, así, hacíamos este movimiento, con 3 dedos o como fuera, pero hacíamos esto. La botella en el aire caía en el surtidor que tenía, era de metal y tenía, bueno, la banda no, abajo no, pero a los lados tenía 2 de metal, 2 rejitas que mantienen el equilibrio para que no se vaya para allá ni para acá. Pero teníamos que hacer el movimiento los 6 al mismo tiempo para que las botellas no se cayeran hacia los lados así. ¿Sí me explico? Caían casi al mismo tiempo y se oía, era un ruido muy fuerte. Nos ponían unos audífonos que eran solo para quitar el ruido. Era el ruido de la máquina y todo, y tú tenías que hacer esto. Cuando yo llegué, bajaron la surtidora, la red o toda la línea tiene velocidades y la bajan al máximo para que el nuevo pueda poder entrar poco a poco, y la comienzan a subir conforme el nuevo agarra práctica. Hacíamos eso continuamente.
una y otra vez, hasta que a las 3 semanas más o menos yo podía alcanzar la velocidad máxima durante horas, imagínense, era todo lo que hacíamos. Las botellas tenían unos cartoncitos entre sí y te salía sangre de aquí a los nuevos hasta que hacíamos callo. Era pesado, era todo. Recuerdo que hacíamos eso. A fuerza de práctica te haces un experto. Y a fuerza de práctica lográbamos hacer cosas como esa, como que no se cayeran las botellas, que todo siguiera constantemente. Y que todos los demás, porque, ojo, todos los demás, o sea, el ritmo lo dábamos los que surtíamos la botella. Para el etiquetador, para la máquina que ponía el tapón, para la ribeteadora, para todo lo que seguía. El punto es que la práctica nos hace maestros, ¿verdad? ¿Cómo dice el dicho? Todos los días hacía lo mismo una y otra vez. Dice el autor de Hebreos, sea quien sea, dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Hace tanto que son creyentes. ¿Se acuerdan de la niña? Papá, ¿dónde deberíamos estar? ¿Dónde deberíamos estar, papá Dios? ¿Dónde deberíamos estar? El versículo 12 de Hebreos 5 dice, hace tanto tiempo que son creyentes que deberían estar enseñando a otros. Otra versión dice que deberían ser maestros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Definitivamente, la práctica es importante, es muy necesaria. Necesitamos practicar. Y me puedes preguntar, pero ¿qué practicamos, pastor? Me puedes decir, yo quiero crecer. Yo no quiero ser torpe espiritual, yo quiero ser fuerte espiritualmente en mi interior. Ok. Si es así, vamos a aprender juntos. ¿Sabes? Un capítulo adelante, en esta misma carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 11 y 12, dice lo siguiente. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. Es que sigan amando. Sigan amando. Constancia. Constancia. Práctica. Sigan amando. ¿Es que se practica el amor? Sí. Es una capacidad que Dios nos dio. Sigan amando a los demás mientras tengan vida. Para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Y me fascina esta parte. Dice, entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe, pongamos atención, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Fe y perseverancia. Fe, como lo hemos dicho muchas veces, se traduce fácilmente en confianza plena en Jesús. Esa es la fe. Una plena y auténtica confianza en Jesús y su dirección por medio de sus enseñanzas. Y perseverancia, según el diccionario, se traduce en firmeza y constancia
en la manera de ser o de actuar. Firmeza y constancia en la oración. Firmeza y constancia en la lectura. Firme y constante en el amor. Los temas que hemos visto. Firme y constante y echarás raíces profundas. Hay un dicho también que dice, el que persevera, alcanza. Tú no quieres ser torpe espiritual, lo sé. Fe y perseverancia. Firmeza y constancia. En Efesios 3, 14, 17, que también lo leímos, creo que en el capítulo 1 dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Versículo 16, pongamos toda nuestra atención aquí. Pido en oración que de sus gloriosos pongamos atención a estas palabras, inagotables recursos, no nos la vamos a acabar, como dicen los chavos. Inagotables recursos. No, el límite está en nuestra mente y en nosotros. A veces dices, ay, es que ¿cómo voy a orar por todo el mundo? Pues sí, puedes orar por todo el mundo. Puedes orar por todo el mundo, por los problemas de donde quiera, por lo que sea, porque el límite está aquí. Porque en Dios hay inagotables recursos. Gloriosos e inagotables recursos. Los fortalezca con poder, dice, fíjense bien, pongamos atención, en el ser interior por medio de su espíritu. ¿Por medio de qué? En el ser interior, por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes, a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y Dios los mantendrá fuertes. Entonces, vuelvo a repetir, fortalezca con poder el ser interior por medio de su espíritu. ¿Cómo lo va a fortalecer? ¿Con qué? Con sus inagotables recursos. No se acaban. No se acaban. Como el agua en Monterrey. No se acaban. Así es que torpes o fuertes. Como cristianos, no tenemos otra opción. Torpes o fuertes. Y me van a preguntar, ¿por qué? No tenemos otra opción. O somos o no somos. En la carta de Juan a la iglesia de la Odisea, por la revelación de Dios, de Jesús, de Dios y de Jesús, escribió esto como la palabra de Dios directamente hacia la iglesia. Dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Versión Reina Valera dice, te vomitaré de mi boca. Dice, yo sé todo lo que haces. ¿Quién podremos ocultar algo a Dios? Que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras o frío o caliente? Ya que eres tibio, te escupiré de mi boca. Wow. Está tremendo, ¿no? Está fuerte. Pero no podemos ser las dos cosas. No debemos. Quizás sí podemos, pero no debemos. O frío o caliente, o torpe, o fuerte.
Así que debemos esforzarnos en dejar atrás la torpeza espiritual y fortalecer el ser interior por medio del Espíritu Santo, fortaleciendo nuestra fe y creciendo por medio de la práctica, afilando nuestros sentidos en dirección a Jesús, a su palabra, a la oración, a todo lo que necesitamos, todo lo que nos ejercita. ¿Saben? Nuestro ánimo, nuestro carácter se fortalece por medio de su Espíritu Santo. Es lo que dice la palabra. Yo lo creo, ¿tú lo crees? A fuerza de práctica. Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre frío o caliente. Tenemos que distinguir y decidir. Así es que ¿dónde deberíamos estar? ¿Torpes o fuertes? Termino con este último versículo. Termino los versículos que estoy usando, que también es fuerte y muy claro, pues es una verdad contundente a nuestras vidas. Santiago 1:22. Pónganse el casco antes de leer este versículo. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que practicar. Tienen que practicar. De lo contrario, solo se engañan a sí mismos. Wow. ¿Saben? Si termináramos aquí la predicación, creo que al menos de mi parte estaría incompleto. Estaría incompleto el mensaje que he sentido o creo que Dios me dio para la iglesia, Punto de Gracia, para ustedes. Pablo o Lucas, no sé quién haya escrito, Hebreos, escribió esta carta para alentar a los miembros judíos de la iglesia a mantener su fe en Jesucristo y no regresar a sus antiguas costumbres. Pongamos atención en esto. Para alentarlos y no regresar o a no regresar a sus antiguas costumbres, a mantenerlos firmes. Y pongamos atención, antiguas costumbres. Antiguas costumbres. ¿De qué estás hablando, pastor? El mensaje de hoy no es para todos. Aunque, vamos a aclarar, la palabra de Dios siempre será para todos. Pero el mensaje es para algunos de ustedes, porque algunos acaban de conocer de Dios, son bebés y está bien. Dice, cuando ya tienen mucho tiempo, ¿verdad? Decía. Entonces está bien, si estás empezando, órale, hay que echarle ganas. Algunos ya tienen mucho tiempo y se han mantenido firmes. Tengo aquí gente a toda prueba. Gente que le echa ganas, que le echa muchas ganas. Entonces, este mensaje no es para todos. Pablo muchas veces dice, algunos de ustedes, me gusta mucho porque tira bien duro, pero dice, algunos de ustedes son así. Y algunos de ustedes
algunos de nosotros necesitábamos este mensaje. ¿Saben? Creo que durante la pandemia hubo un ataque constante del enemigo. No solo se libró una batalla natural y física contra un virus que para muchos fue mortal. A la par, estábamos librando una lucha espiritual que muchos ni nos dimos cuenta. Para mantener su fe en Jesucristo y no regresar a sus antiguas costumbres. Muchos de nosotros, encerrados en nuestras casas porque no había nada abierto, porque no podíamos salir, porque no podíamos ni siquiera venir a la iglesia, volvimos a nuestras antiguas costumbres. Antes de la pandemia teníamos 2 reuniones. Hoy tenemos una, gracias a Dios, llena. Pero tenemos una. Nuestro local no es grande, es pequeño. Antiguas costumbres. Esta lucha espiritual ha mermado a la iglesia. Pareciera que el enemigo ha ganado. Iglesias cerraron porque no pudieron seguir pagando la renta. Gracias a la fidelidad de muchos de ustedes, nosotros no. Pudimos mantener, aunque no nos reuníamos, la renta cada mes, no en el lugar, porque seguimos por medio de internet y todo, batallando, pero seguimos. Tengo varios amigos pastores y algunos me dicen que sus iglesias no se ha vuelto a juntar ni la mitad de la gente que se juntaba antes. Y le pregunto, ¿tú por qué piensas? Dice, es que volvieron como antes. Ya no sienten el mismo compromiso de venir cada domingo. De repente vienen, luego no vienen, porque no tienen interés en perseverar, en constancia. Otros pastores comentan, los pocos que casi ya tienen la asistencia, y no por la asistencia en sí, sino porque esto representa algo que es muy importante. El enemigo aprovechó las circunstancias para provocar desánimo en nuestras vidas y nos acostumbró a no venir a la iglesia, y aquellos que eran fieles y cada domingo estaban en la iglesia dejaron su fidelidad por antiguas costumbres. Termino con esto. Vamos a ponernos de pie. Vuelvo a repetir. Esta predicación no es para todos, es para que tú de manera personal, no es el pastor, ni tu amigo, ni tu pareja, ni nadie para decirte, ¿qué onda? O algo. No. O andas mal, no se trata de eso. No se trata tampoco de infundir miedo o temor para que, no, sí, ya, yo no quiero ser tibio. Se trata para que analicemos, pensemos, para que evaluemos dónde nos encontramos hoy. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Dónde estás? ¿Qué de lo que
hoy hablamos aquí, puedes aplicar o no a tu vida. ¿Qué te puede servir? ¿Qué te puede ayudar? ¿Quieres ser fuerte? ¿O quieres seguir siendo torpe? Evalúa con toda sinceridad dónde te encuentras hoy y decide con toda sinceridad dónde quieres estar. ¿Torpe o fuerte? Señor, nos rendimos ante ti, Señor. Te amamos, por eso estamos aquí. Sabemos que estamos en el lugar correcto. Te agradecemos todo lo bueno que eres. Te agradecemos, Señor, que después de esta pandemia que muchos partieron a casa, tú hoy permites que estemos aquí, Señor, aún luchando. Te pido que nos llenes con tu Espíritu Santo, que eso traiga fortaleza y paz a nuestro interior y que nosotros podamos crecer en carácter, en constancia práctica. En ejercitar nuestra fe por medio de la oración, la lectura, el amor. Practicar el amor entre nosotros, Señor. A veces es difícil. Es difícil amar a algunas personas tan difíciles. Y es difícil que nos amen a nosotros también cuando somos tan necios o nos equivocamos. Señor, permite que aprendamos a estar en el lugar donde debemos estar, no un paso atrás ni dos, sino estar en el lugar donde deberíamos estar. Ayúdanos, Señor, bendícenos, bendice tu iglesia, Señor, bendice Punto de Gracia, pero también bendice la iglesia universal, Señor, que se ha visto tan afectada después de esto, pareciera, pero no, Señor. Satanás, el enemigo, no puede derrotar tu iglesia. Está escrito y lo creemos, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a crecer, a traer aquí a más gente, Señor, a la gente que no ha vuelto y a la gente nueva que está allá afuera sin un rumbo fijo, sin vida, porque no te tiene a ti, Señor, sin vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos uses, nos levantes como personas fuertes, como luchadores. Bendice nuestra vida, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y gracias porque aquí estamos. Nuestra barca hizo agua tantas veces y si no se hundió jamás, fue por tu gracia, no por nuestra capacidad, no por nosotros, sino por ti, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a cantar con gozo.